Ok, si escucharon la primera parte, a lo mejor algunos experimentaron que era más difícil de lo normal concentrarse o permanecer despierto, o incluso alguien podía, oye, ¿por qué tengo ese dolor de cabeza? Cosas así, ¿sí? Ahora, es normal. Uno, si yo tengo algo, obviamente algo de lo último que quiere que escuche son cosas como esa, porque expone al enemigo y luego me libero de ello. Y aparte, aunque a lo mejor no tengo algo, si tú escuchas tu nombre en la calle, ¿qué haces? Pues te acercas. Igualmente, por ejemplo, si uno habla muchas de esas cosas, sin hablar de la victoria de Jesús y cosas así, puedes hablar y el ambiente se pone muy pesado, porque como que de lo que hablas atraes, ¿sí? Entonces nada más es normal, ¿sí? No se preocupen. Al final vamos a llegar a las soluciones y todo eso. Pero en esa segunda parte, si el tiempo nos permite, vamos a hablar de uno, qué hacen los demonios. Número 2, cómo entran, y lo más importante, cómo los sacamos, ¿sí? Cómo liberarnos de ellos, que pues es el propósito. Y actividades de demonios, ya vamos a tener un poco menos versículos, pero vamos a hablar, o sea, pues qué tipo de cosas hacen. Por ejemplo, el primer tipo de cosa es demonios incitan al pecado. Por ejemplo, la primera manera que Eva conoció a Satanás fue como una voz, algo que le habló. Y igualmente, no sé si han experimentado estar que ven alguna cosa, están solos, y luego hay una voz que te dice, oye, tómalo, nadie se va a dar cuenta. Y es por algo que, si han visto los dibujos animados, alguien está en una situación y ¿qué aparece en su hombro? El diablito y el ángel, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces una tentación viene en parte de una voz, y es algo que te incita, y te quiere hacer pecar, te quiere hacer algo. O sea, puede ser roba algo, pero por ejemplo también hay cosas como, yo una vez hablé en un centro de rehabilitación sobre esto, y luego oramos y no pasó nada, y yo, pues no, pues también, quién sabe. Y luego se me ocurrió hacer esa pregunta. Y pregunté lo siguiente: ¿cuántos de ustedes no nada más era un pensamiento, pero escuchaste una voz que te dijo, mátate? ¿Sí? O que te sugirió de alguna manera cometer suicidio. Y unos 6 o 7 se pusieron de pie. Lo interesante es que todas ellas luego nos dimos cuenta que habían adorado a la muerte y había provocado que un espíritu que los quería llevar al suicidio, ¿sí? Ahora, no todos los que tenían el espíritu de suicidio se habían suicidado, pero era la meta del demonio, igual que no todo aquel que tiene un espíritu homosexual ha cometido homosexualismo, pero lo incitan hacia hacerlo, en ese sentido. Entonces, los demonios incitan, y muchas veces en forma de voz, o también puede ser en la noche en forma de sueños, en imágenes, ¿sí? Que de alguna manera ves algo. ¿Y cuál es el problema? A veces creo que soy yo, ¿sí? Y empiezo, ay, qué mala persona soy que ando pensando eso. Pero no todo pensamiento que pasa por tu cabeza es tuyo,
¿Sí? Jesús escuchó al diablo. Si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se vuelven pan. Y lo podía haber escuchado en su cabeza. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Lo que no debo hacer, pues no debo como que repetir lo que dice y menos hacerlo, sino resistirlo con la palabra de Dios. Entonces, uno, incitan tentación con una voz. También acosan o hostigan. Demonios sigue gente. Por ejemplo, Pablo dice, airaos, pero no pequéis, no dejen que el sol se baje sobre su ira, no den lugar al diablo. Por ejemplo, un papá está en la oficina, las cosas salen mal, hay mucho tráfico, hace mucho calor, el clima no funciona, no sé qué, regresa a casa, los niños están por todos lados gritando. ¿Qué hace? Explota. ¿Sí? Se vuelve un ogro. Y desde ese momento que explotó, algo en él cambió. ¿Sí? No solo se enojó de tal manera que perdió el control. Ahora, ¿qué causó? Algún demonio que lo andaba hostigando se aprovechó y a lo mejor esa persona en ese momento recibió un espíritu de ira. Que la mejor ilustración que tenemos del espíritu de ira es el Hulk. ¿Sí? Se enoja y llega un momento donde ya cambia, donde ya es otro. Y lo puedes ver en los ojos de la persona, puedes ver que algo cambia, hay un clic, ¿sí? Como que le tronó un fusible, algo pasa. Entonces, cosas así que acosan, hostigan, esperan un momento oportuno. El diablo se describe como un león. El león, ¿qué hace? Ataca al elemento más débil en el momento más débil. ¿Sí? Y igual la Biblia dice que Satanás busca a quien devorar. Resistirlo, firmes en la fe. ¿Qué más hacen? Atormentan, tanto físicamente como mentalmente. ¿Sí? Por ejemplo, en lo físico puede ser con enfermedades. ¿Sí? En la mente, por ejemplo, como que habla en Ezequiel del efecto de la brujería. Por ejemplo, habla de que entristezcan al justo y animan al impío. ¿Sí? Que al justo hay una voz, Dios no te ama a ti. Ama a todos los demás, pero a ti no. Dios no te puede amar, Dios no te puede perdonar. Y tormentan mentalmente. Otra vez, muchas veces es en forma de una voz o igual emociones. ¿Sí? Hay tristeza que es natural, hay depresión. Si buscas, ves que es depresión, es algo que presiona hacia abajo. ¿Sí? Hay gente que siente que tienen su nube negra personal. ¿Sí? Y realmente sí lo tienen. Hay algo que los persigue y provoca una emoción ajena. Tanto pensamientos como emociones pueden ser ajenos. ¿Sí? No todo pensamiento que entra a tu cabeza es tuyo y no toda emoción que sientas es tuya. ¿Sí? Puede ser algo externo. Ahora, hablando de demonios, Belzebub literalmente quiere decir señor de las moscas. ¿Sí? Y hay pues algunas comparaciones entre moscas y demonios. Y, por ejemplo, una de las cosas que atrae demonios es sudor. ¿Sí? Si sudas, vienen. ¿Sí? Aunque estés limpio, a veces también vienen, pero si sudas, vienen más. Ahora, sudor, ¿de qué es un producto? De la carne. ¿Sí? Ahora, el sudor lo atrae, pero lo que les atrae más es carne abierta. ¿Por qué? ¿Qué buscan hacer en carne abierta? Poner gusanos, ¿ok? Y es como que las diferentes maneras que opera
un demonio. Pueden estar volando de paso. Vuelan de paso, pasan por tu oído y dices, bla, 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 bla. ¿Sí? No quiere decir que tienes un demonio. Nada más alguien vino de paso. ¿Qué haces? Ya. ¿Ok? Ok. Número 2. Pueden ser que hay muchos y se sientan y pegan y cosas. ¿Qué quiere decir? Puede ser que tu carne está medio activo y mejor báñate. ¿Sí? Mejor límpiate porque hay acciones tuyas, hay cosas tuyas que los atraen. O puede ser que de plano hay carne abierta. ¿Sí? Que de plano estás viviendo un pecado de tal manera que abre. ¿Sí? Y que pueden llegar a infestar. ¿Ok? Entonces, pueden operar en esas 3 maneras. Uno, que están volando, ¿sí? Que nada más pasa. Número 2, que como que están sentados. Y número 3, que realmente están adentro y necesitan ser echados fuera. ¿Ok? Entonces, como que con esa ilustración. No porque escucho una voz quiere decir que tengo un demonio. ¿Sí? Pero si escucho voces todos los días, probablemente sí. Entonces hay esas maneras. Muy bien. Entonces, tormenta. Ahora, una de las cosas que dijo Jesús es, lo vimos en la clase en la salvación de Dios, que el que no perdona a su hermano será entregado a los que atormentan. Y sabe, una cosa que permita que lo demoníaco opera en tu vida es falta de perdón. Por eso es una de las cosas más claves para ser libre. Asegúrate que perdonas todo el mundo. Porque si no das un permiso legal para que lo demoníaco atormenta tu vida. Constriñen, ¿sí? Te quiere empujar a hacer algo. La palabra para espíritu, viento y aliento es la misma palabra en griego y en hebreo. Entonces, un demonio es como un viento en una dirección mala. Te quiere empujar hacia algo. Ahora, si tú estás cerca de un precipicio y hay un viento que sopla hacia el precipicio, ¿qué vas a hacer? Pasos firmes y que en la dirección contraria, ¿sí? Ahora, demonios quieren empujarte a ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, hay cosas que produce, por ejemplo, el espíritu de suicidio es un viento que sopla hacia dónde, hacia el suicidio, ¿sí? Entonces, si yo tengo algo soplando así, yo necesito asegurarme que cada paso que yo tomo es en la dirección contraria. Igualmente, hay un espíritu, por ejemplo, de homosexualismo, o un espíritu que causa, por ejemplo, el hombre afeminado, o que una mujer se haga más masculino, ¿sí? Es algo que quiere empujar en esa dirección. No quiere decir que el que lo tenga es homosexual o lesbiana o cosas así, pero quiere empujar en aquella situación. Y si yo siento algo que me empuja en alguna dirección que necesito hacer, resistirlo. ¿Sí? Luego vamos a ver, pero en Santiago dice, sométense a Dios, resiste al diablo y huirá. ¿Sí? Dice, cuando el diablo no tenía más con qué tentar a Jesús, lo dejó por un tiempo. Luego la mosca vuelve para ver si hay comida, si hay lugar, pero no hay nada, se va otra vez. Pero es como un viento que empuja en una dirección negativa. Esclaviza, ¿ok? Un demonio quiere tomar un pecado y hacerlo compulsivo. ¿Sí? Primero me habla, me empuja, y si lo cometo, quiere hacerlo un hábito y quiere hacerlo compulsivo. Quiero hacerlo una adicción. ¿Ok? Entonces constriñe, esclaviza y de eso causa adicciones. ¿Sí? Detrás de la mayoría de las adicciones hay
hay un demonio, ¿ok? Y adicciones pueden ser raros, ¿sí? Hay gente que son adictos a comer esponjas, o sea, sí. O sea, tú crees, no puede ser, sí pasa, ¿sí? Gente que son adictos a morderse las uñas, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, no solamente es lo conocido como droga, como alcohol, como masturbación, como cosas así. Cualquier cosa se puede volver una adicción. Nosotros en el centro de rehabilitación oramos por alguien que había estado ahí 4 meses, o sea, no había tomado alcohol 4 meses. Echamos un demonio fuera de ella y empezó a oler alcohol. O sea, ella no había tomado una gota 4 meses, de todos modos se echó fuera el demonio y empezó a oler alcohol. ¿Por qué? Porque era un espíritu de alcoholismo. ¿Sí? Entonces, esas cosas pasan. Muy bien. Esclavizan, causan adicciones, ensucian o profanan. ¿Para qué? Para que no te acerques a Dios, para que te sientas sucias, que lleguen palabras feas a tu cabeza. ¿Sí? No creas que toda palabra fea que llega a tu cabeza es tuya. ¿Sí? A veces la mosca pasa y te dice algunas blasfemias y luego se va. Y tú, ay, qué malo soy. No es tuyo. ¿Sí? Tú nada más di, gracias Dios que yo no estoy de acuerdo con eso, por lo tanto no es mío, no es quien yo soy, y tú adora a Dios. ¿Sí? Ensucian, engañan, por ejemplo, la Biblia habla de espíritus engañadores y doctrinas de diablos. Tú ves religiones falsas que adoran estatuas de monos y quién sabe qué, tú dices, ¿cómo puede alguien creer eso? ¿Sí? Pero no, Pablo dice, lo que está sacrificado a los ídolos se sacrifican a demonios. Detrás de toda cosa que ponen como Dios o se llama Dios, hay un poder demoníaco. Por ejemplo, no sé si han experimentado que vean alguna imagen o alguna cosa y sienten algo que como quieren ponerse. ¿Sí? Te quiere empujar a hacerle de alguna manera reverencia a esta imagen. Es un poder espiritual, es algo que ciega a la gente. Tanto en las religiones falsas como en las herejías, que son diferentes perversiones de la fe cristiana. Los puedes reconocer de que todos tienen la Biblia y alguna cosa más. ¿Sí? Tienen algo de la Biblia y luego lo agregan a algunas imágenes o le agregan un libro extra o le agregan todos sus folletos, ustedes saben cómo se llaman, ¿sí me explico? Pero detrás de todo eso que quiere quitarle el enfoque y la confianza de Cristo y ponerlo sobre otra cosa, hay poderes demoníacos en ese sentido. Y por eso no nada más es como que, no, pues deben estar medio tontos. No, están cegados por un espíritu. Y la Biblia dice que la manera que nos protegemos es tener amor a la verdad. Por ejemplo, hay muchos pastores y líderes muy conocidos que de alguna manera empezaron a caminar un poco chueco en su vida y cuando ya son más grandes, de repente empiezan a creer cosas que, así, que tú dices, no, de plano agarraron un monte, esa gente, se volvieron locos, no sé qué le pasó. Básicamente tenían cosas en su vida que abrió ahí su vida a un espíritu engañador y empezaron a creer cosas que a todo el mundo, a medio mundo por lo menos se dan cuenta y se volvieron locos. No es que se volvieron locos, es que el espíritu engañador los cegó. Es algo muy real. ¿Sí? Y por eso si estás orando por alguien que está en una secta o algo así, necesitas orar que Dios les devuelva la vista porque están bajo un espíritu de engaño. ¿Sí? Muy bien, entonces engañan, debilitan, enferman, cansan y matan. ¿Sí?
Un demonio hace débil. Hay gente que todo el tiempo están cansados. ¿Sí? Cansado. O lo contrario, insomnio. ¿Sí? Ambas cosas pueden ser causadas por un demonio en ese sentido. Ahora, ¿cómo puedes saber? Bueno, es extraño que puedes estar abierto hasta las horas que sea viendo quién sabe que movieron la tele o la computadora, pero el momento que abres la Biblia, ¿qué pasa? ¡Pum! ¿Sí? Por eso es un buen método para insomnio. ¿Sí? Nomás abres la Biblia, el diablo dice, no, mejor no lo quiero despierto, mejor lo dejamos dormir. ¿Sí? Entonces, no es nada más natural. ¿Sí? No es que uno es más... Tú puedes leer la Biblia y decir, oye, es muy interesante, pero de repente como que se te pega un sueño, pero cañón. O sea, tú, no, yo quiero leer, pero algo, ¡pam!, te quieres dormir. ¿Sí? Entonces, en esa manera debilitan, enferman, cansan y hasta matan. ¿Sí? Hay tal cosa como un espíritu de muerte que si opera demasiado tiempo puede causar la muerte de alguien. Y finalmente causa inquietud. Bueno, maneras de... otra cosa es pesadillas. ¿Sí? Puedes tener pesadillas de pizzas, ¿sí? Que son nada más raros, pero si sueñas con murciélagos con ojos de fuego y perros extraños y escorpiones y serpientes y cosas, pues muchas veces la fuente es demoníacas. Finalmente, una persona que tiene demonios no haya reposo, ¿sí? Tiene inquietud y a veces es contaminoso. A veces hay gente que como que nada más entra en el cuarto y tú te pones inquieto porque hay algo en ellos que te inquieta. Ahora, tú debes llegar a la madurez en Cristo, que la paz que tú tienes es mayor que la inquietud que está en ellos, pero inquietan. Entonces, operan en todas esas maneras. Pueden operar en todas las partes del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Toda emoción negativa tiene un espíritu. No que toda emoción negativa es un espíritu. ¿Ok? Tú puedes tener temor y que no sea un espíritu, pero hay tal cosa como el espíritu de temor. Tú puedes tener ira y no es un espíritu, pero hay tal cosa como espíritu de ira. Tú puedes tener tristeza y no es un espíritu, pero hay tal cosa como espíritu de tristeza. Igualmente, temor, rechazo, decepción, soledad, miseria, depresión, desesperación, autodestrucción y suicidio. Todas esas cosas del lado emocional puede tener una causa espiritual. ¿Okay? Obviamente ya llegando a desesperación, autodestrucción y suicidio, hay casi al 100% hay espíritus involucrados. ¿Sí? Y puede ser algo muy leve. O sea, muchos han experimentado eso, ven un precipicio y algo te dice, lánzate. ¿Sí? Y pues, ¿qué onda? No, obviamente no. O sea, ¿sí? Yo lo he escuchado muchas veces. Ahora, yo nada más no le hago caso y ya, ¿se me explico? Pero estoy consciente de que hay algo, ¿se me explico? No creo que tenga un espíritu de suicidio, pero creo que de vez en cuando pasa la mosca a ver si pega el chicle. ¿Por qué? Porque yo naturalmente soy melancólico, ¿se me explico? Y es una de las cosas que podía tener tendencia. Entonces, siempre andan buscando oportunidades donde hay alguien débil, donde hay alguien a ver con qué. ¿Sí? Y lo que hago, lo que hablo, la manera que me visto, cosas así, afectan. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me empiezo a poner tatuajes y piercings por todos lados,
aunque no sea rebelde, es muy probable que empiezo a tener muchas tentaciones en el área de rebelión. ¿Por qué? Es un estilo de vestirse conectado con la rebelión. O si me visto en una manera muy sensual, aunque no lo soy, es muy probablemente que tengo tentaciones de promiscuidad. ¿Por qué? Porque lo estoy comunicando al mundo espiritual. El diablo no puede leer tu mente, pero sí puede escuchar tus palabras y ver tus acciones. ¿Sí? Entonces, cuidado también qué señales mandas al mundo espiritual. Muy bien. Otras cosas, resentimiento y la familia que va con ellos. Falta de perdón, enojo, odio y los finales, violencia, asesinato. Y funciona de la manera, uno abre la puerta al otro. Si hay uno en tu vida y le dejas lugar y crezca, ese uno va a abrir la puerta y decir a otro, pásale. Por eso, todo pecado que dejo crecer en mi vida me lleva a otra cosa más feo. A lo mejor digo, no es tan malo, no, solo es un poco de eso. Pero un poco de eso luego abre la puerta para otras cosas y por eso necesito asegurarme que soy radical. Entonces, ese era más en el área de emociones. También no todo el que tiene espíritu de asesinato ha asesinado, pero va a tener pensamientos de eso. ¿Se me explico? Muy bien. En la mente hay tal cosa como un espíritu de incredulidad. ¿Sí? Espíritu de duda. Espíritu de comprometer, o sea, no ir al 100, siempre quedar a menos. Un espíritu olvidadizo, de amnesia. ¿Sí? Puedes recordar todos los jugadores de soccer de los últimos 6 décadas, pero no sabes ni un versículo de la Biblia. ¿No se te hace extraño? ¿Sí? ¿Cómo es que puedes recordar una cosa sí, pero otras cosas no? A veces es cuestión de interés, pero también puede ser que un espíritu no le importa que te acuerdes de una cosa, pero sí de otro. Espíritu de confusión, espíritu de locura. Mucha gente teman volverse loco. ¿Sí? Hay alguien en mi familia y yo escuché tal voz y voy a terminar en el psiquiátrico. ¿Sí? Mucha gente tiene ese temor y muchas veces es infundido por un espíritu. Demonios conectados con la lengua. Mentira, crítica, blasfemia, y el que va a la iglesia, chisme, y pues más crítica ahí. Espíritus conectados con el sexo, masturbación, fornicación, relacionado con eso, pornografía, y también homosexualismo y cosas más feas, como bestialismo y otras cosas. Otra vez, uno da lugar al otro. ¿Sí? Ahora, ¿qué provoca esas cosas? Por ejemplo, alguien que ha sufrido abuso en su niñez, casi en el 100% de los casos será hostigado por un espíritu de homosexualismo. ¿Sí? No quiere decir que se va a volver homosexual, pero sí va a recibir tentaciones en esa área. ¿Sí? Entonces necesito ser consciente. Dios trabaja con 3 cosas: su espíritu, su palabra y buenos modelos. Satanás igual, sus espíritus malos, sus palabras. Alguien que te ve, se me hace que eres eso. ¿Sí? Palabras malos y modelos malos. También un factor en el homosexualismo son malos modelos familiares. ¿Sí? Un papá ausente, una mamá dominante, cosas así, donde las cosas no están según Dios. ¿Sí? Entonces, muchos homosexuales dicen, es que nacimos así. Pero tú investigas su trasfondo y el 99% de los casos había algo así.
Un abuso, exposición temprana a pornografía, cosas así, malos papeles en lo familiar y así. Y hay una correlación altísima. Y yo no he tratado con alguien que dijo sea homosexual que no tenía esas cosas en su pasado. ¿Sí? Entonces, muchas veces es causa de esas cosas. Ahora, eso dicho, no todo el que ha pasado esas cosas se va a volver homosexual, pero es muy probable que tendrá tentaciones en esas áreas. Ok, muy bien. Con eso también adulterio, deseos impuros y todo eso. Adicciones. Como dije, cualquier cosa se puede volver una adicción. Detrás de toda adicción hay una frustración. ¿Sí? Las cosas no salen como yo quiero, no soy feliz, busco consuelo en algo. ¿Sí? Algunos van a la botella, otros van al refri. ¿Sí? Ahora es lo mismo. Otros van al trabajo. ¿Sí? Se hacen adictos al trabajo. Todos son adicciones. Todo depende de dónde está mi área de debilidad. ¿Sí? Ahora, interesantemente, ¿cuál es uno de los nombres del Espíritu Santo? El Consolador, que quiere decir, cuando me siento frustrado, cuando las cosas no me salen, ¿dónde es el lugar que debo buscar ir? Con Dios, con el Espíritu Santo, porque lo más me va a hacer sentir bien por un rato y luego me vuelvo esclavo de ello, me esclaviza. Entonces un demonio no le importa de qué te hagas adicto, ¿sí? Con que te haga adicto a algo. Obviamente entre peor, mejor para ellos, ¿sí? Pero hay gente que son adictos al deporte. Bueno, nosotros vimos un tipo en Monterrey, o sea, todo el tiempo lo vimos corriendo, o sea, no hacía otra cosa, se pasaba su vida corriendo, ¿sí? Y ya conociéndolo más nos dimos cuenta que había varios otros problemas, pero el deporte se había vuelto una adicción. Muy bien. Entonces hay todas esas cosas. Muy bien. Se puede manifestar, por ejemplo, en convulsiones, estrés, migraña, alergias, hablando del cuerpo, en que algo está torcido, diferentes tipos de artritis, problemas de dormir, como hemos mencionado, y finalmente muerte. Entonces, son muchas cosas y parece que están especializados, ¿sí? Que cada uno se dedica a diferentes cosas, aunque parece que a veces alguien que causa cierta condición mental tiene como subproducto una enfermedad física. ¿Ok? Muy bien. Entonces, muchas cosas. Son los tipos de cosas que hace. Eso no quiere decir que si hay una de esas cosas en tu vida, que tienes un demonio. Pero por otro lado, puede que sí. ¿Sí? Puede haber problemas que son nada más del cuerpo o del alma, pero algunos de esos tienen una causa espiritual detrás de ello. Especialmente si hay una combinación de varios relacionados, puede ser que hay algo ahí.